noches, Esteban. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contento, me imagino, como peronista, como autoridad también del PJ de La Rioja, por los resultados del domingo, ¿no? Bueno, estamos contentos y también agradecidos a nuestra gente, ¿no? De todos los barrios del departamento capital. Fue una campaña muy intensa en lo que se refiere al territorio, en donde nuestros candidatos recorrieron la ciudad capital por todos sus rincones, por todos los barrios. Tenemos que tener en cuenta que aquí en la capital vive más del 54% de la población de nuestra provincia, lo que implica que hubo un crecimiento en cuanto, digamos, al conglomerado urbano, ¿no? Así que se hace mucho más difícil poder visitar en una campaña corta a las familias y poder convivir con ellos mismos, ¿no? Con los asentamientos, sí, que son los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. Marginados, ¿no? Duele en realidad la pobreza y es importante de que nuestros candidatos estuvieron, sobre todo en estos sectores, que es el sector este de la ciudad capital, compartiendo sus vivencias, viendo cómo viven, la extrema necesidad. Y llegó nuestro mensaje, Esteban. Llegó nuestro mensaje, que era un mensaje que estaba en las contrapuesto absolutamente con las políticas del gobierno nacional, ¿no? La hemos planteado a la campaña desde esa visión, en virtud de que nosotros podemos observar día a día las políticas públicas implementadas por el gobierno federal que permanentemente están atacando a todas las provincias del país. Una crisis económica a la brutal, clase media sobre todo. A la clase media, a las clases populares, que son los sectores que más sienten la inflación. Miren, en los últimos 17 meses, que es la gestión de Macri, la inflación superó un 40%, que es la más alta de los últimos 14 o 15 años. Y esto, ¿qué se traduce? En que cuando la gente va a la despensa del barrio, al supermercado, suben los productos alimentarios. No se puede vivir, digamos, sin controlar la inflación. Y este gobierno está fracasando en la implementación de las políticas económicas. Un ministro de Economía que duró un año, cuando terminó el mandato, fue a Estados Unidos y dijo: el trabajo sucio está hecho. ¿A usted le parece, digamos, este nivel de funcionarios nacionales? Fue tremenda esa frase. Fue tremenda esa frase. Como fue tremenda también la frase de Macri, el presidente: caer en la escuela pública, como si fuese, digamos, un despropósito. Es en lo más bajo. ¿Y esto a quién agrede? Agrede a nuestros docentes, agrede a los alumnos, a los padres. A todos nosotros nos hemos educado en la escuela pública. Los próceres nuestros, solo basta rever un poco la historia, los próceres nuestros fueron todos educados en una escuela pública. Joaquín Víctor González no fue a una escuela privada y fue fundador de una universidad, la Universidad de La Plata. Esteban, la crisis del parque industrial, cientos de familias que han perdido su trabajo, no únicamente en La Rioja, sino también en el país, 300.000 despidos en el sector público y en el sector privado. ¿Y sabe qué? A nuestro gobernador, desde el gobierno nacional, le dijeron que tiene que ajustar, que tiene que dejar empleados públicos a la calle. Que tiene que echar gente. Tiene que echar gente, como lo hicieron en Santa Cruz. Y nuestro gobernador se paró y dijo: no, nosotros vamos a defender el empleo, vamos a cuidar el salario en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, la gente en esta campaña electoral ha visto, digamos, cuáles eran nuestras propuestas, nuestras ideas, y decidió felizmente por apoyar al gobierno de la provincia. Sí. Y esto va a significar, Esteban, que ante el gobierno nacional La Rioja se para sobre su dignidad para reclamar con respeto lo que legítimamente nos corresponde. Ariel, ustedes en la campaña hicieron un trabajo de campo bastante exhaustivo, sobre todo en las zonas más carenciadas. ¿Cuál es el análisis que hace de todo esto, teniendo en cuenta que recién decía Ricardo Quintela que hay que declarar emergencia sanitaria, sí, emergencia es tremendo lo que dijo Ricardo recién. Por la situación que atraviesa la provincia actualmente? Mire, además del trabajo electoral, desde lo institucional, venimos trabajando hace más de 3 o 4 años con los asentamientos urbanos de la capital. Son los sectores más desprotegidos de la provincia.
es prácticamente el subsuelo de nuestra Rioja que tenemos que escucharlo. El 95% de las familias que allí viven no tienen trabajos fijos, viven de changas, lo que significa para ellos no tener la seguridad alimentaria todos los días, ni que pensar la posibilidad de tener una casa. Nuestro gobierno organizó un programa de relocalización urbana, justamente que estaba dirigido a estos sectores. Y en la zona, digamos, del barrio agrario, que es el barrio Francisco I, allí en 50 hectáreas hicimos las tareas de movimiento de suelos, 2 lotes con servicio, y la primera etapa, 600 unidades habitacionales, 600 viviendas para familias carentes. Y estamos en pleno desarrollo de 1.050 lotes con servicio más. Y tenemos la disponibilidad de la tierra para seguir trabajando en 1.000 lotes. Y esto implica que hay una previsión de nuestro gobierno. Pero ¿sabe lo que ocurrió? Se están demorando el envío de los fondos nacionales. El gobierno nacional no está cumpliendo con la ley de coparticipación, los recursos extra presupuestarios que están contemplados en la ley. Y esa demora en los fondos implica que nos estemos demorando en la ejecución de la planificación de las obras previstas en el presupuesto y en el plan de ejecución que tiene nuestro gobierno. Hay urgencias que no esperan, no pueden esperar, vivir en ranchos, aguantar las inclemencias del tiempo. Ariel, hay mucha gente que en realidad carga toda la responsabilidad al peronismo que gobierna La Rioja desde hace más de 30 años, sino al gobierno de Macri que gobierna hace 17 meses. Mire, yo le voy a decir algo. Aquí la responsabilidad de todos, es de la dirigencia institucional en su conjunto. Yo lo dije cuando entregamos las escrituras del barrio. Ningún dirigente político, sea del partido que fuere, puede dormir tranquilo cuando hay un hermano riojano que no tiene techo. Aquí no se trata de decir la culpa es tuya, que la culpa es del otro, las chicanas políticas, de decir que gobernamos hace 30 años. Yo podría contestar que cuando la oposición tuvo que gobernar el país, abandonaron sus mandatos, de la Rúa, Alfonsín y Lía, pero no se trata de ese análisis. Aquí tenemos que tener políticas públicas y fundamentalmente que tengan como norte a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Hoy tenemos representantes riojanos en el gobierno nacional, que son ministros, que son diputados nacionales, sí, que también tienen la enorme responsabilidad de acompañar. Cuando el gobernador Sergio Casas va a Buenos Aires, tiene que estar acompañado por los dirigentes de otros partidos. Eso es entender lo prioritario como razones de Estado. Pero hoy no lo acompañan. No nos están acompañando, nos están poniendo trabas para conseguir los recursos. No se perjudica el gobernador y nos perjudicamos de manera individual nosotros. Se perjudica el conjunto de la ciudadanía y fundamentalmente los que tienen la urgencia de que están esperando soluciones concretas por parte de los representantes, ¿no? El doctor Beder admitió que fue una elección dura y atravesaron momentos difíciles durante la campaña, pero en algún momento, y usted como referente del PJ, ¿dudaron del triunfo o finalmente de este margen amplio que obtuvieron? Fue una campaña dura, porque el justicialismo estaba fraccionado en 5 candidatos. La oposición estaba unida. Imagínese usted el esfuerzo que fue esta campaña, corta y demasiado intensa. Pero bueno, la sociedad entendió y nos acompañó con su voto. Pero nosotros tenemos que ser generosos en la victoria. La victoria no nos da derechos, nos genera las obligaciones para seguir trabajando en función de ese acompañamiento que tuvimos de la gente. Las elecciones pasaron, ahora tenemos responsabilidades de gobierno. Esta mañana estuvimos en Chilecito, un emprendimiento productivo de 1.000 hectáreas de olivo, con una inversión de 20 millones de dólares, que significa trabajo para los chileciteños, que significa ampliar la frontera agrícola de nuestra provincia. Hoy La Rioja es el principal productor de aceitunas del país. Y estas son las cosas importantes que tenemos que debatir. Ya pasó la elección, tenemos responsabilidades de gobierno y tenemos sobre todo que honrar la voluntad popular. ¿Estuvieron por Famatina también, Ariel? ¿Cómo? ¿Estuvieron por Famatina también? No. Este emprendimiento está entre Chilecito y Famatina, que es la zona de Capayán. Allí hay una inversión privada que es muy importante. Y bueno, hemos recorrido
las parcelas que están sembradas con olivos y además la fábrica de aceite que le agrega valor a nuestra producción agrícola. Hemos recorrido con el gobernador, con el diputado nacional, la intendenta de Chilecito, Sí. y la verdad que fue, digamos, una visita muy importante en donde se ha puesto de manifiesto la voluntad que tiene La Rioja de seguir hacia adelante, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos prioridades. Todos Sí. habían insistido en el pedido de unidad antes de la campaña, durante la campaña, incluso en la misma conferencia de prensa también, pero durante las últimas horas los sectores que se alejaron, como el bocetismo, como el paredismo también, se desligaron y me parece que no quieren la unidad, o por lo menos por un tiempo. ¿Se va a seguir priorizando la unidad o ya se va a actuar de manera solitaria? Nosotros hicimos, inmediatamente de conocidos los resultados electorales, un llamado a la unidad. Sí. Pero también tenemos que entender que hay sectores políticos que privilegian los intereses personales por sobre los intereses del conjunto. Los partidos tradicionales, como la Unión Cívica Radical, como el Partido Justicialista, tienen conformadas sus estructuras orgánicas. Sí. Y tenemos que ser respetuosos de ello. ¿Cómo se solucionan las diferencias cuando no todos piensan igual? Y que es lógico que así sea, con la voluntad de las mayorías. Para eso existen los congresos, ¿no?, que han sido los que dictaminaron las decisiones a seguir en el orden partidario. Pero bueno, algunos sectores no son orgánicos y bueno, hicieron sus propias listas, pero el tiempo pone las cosas en su lugar. La gente no se equivoca, pero lejos, les reitero, tenemos que ser generosos en la victoria y estamos dispuestos a hablar con todos los sectores. El peronismo nunca fue sectario ni excluyente. ¿Están dispuestos a hablar con todos los sectores? Estamos dispuestos, paredismo. estamos dispuestos a hablar, pero también tienen que estar dispuestos a escuchar. Yo creo que después de la elección, no creo que le hayan llamado algunos candidatos que perdieron a Teresita Madera. Creo que ese gesto de reconocimiento de las mayorías se expresa quizás en un llamado. Gustavo Sorprendente Galván, por que ejemplo. Gustavo Galván justamente la haya llamado a Tere Madera para saludarle, O por lo siendo menos es lo que dijo opositor. él, o por lo menos es No, lo que es dijo él. verdad. Que Entonces, Sí, correcto. tenemos voluntad de diálogo, pero también esa voluntad tiene que existir en la otra parte, ¿no? Ahora, el análisis de Paredes Urquiza, ¿qué le sugiere a usted? Él dice que, como el Partido Justicialista, PJ, con Tere Madera, Ricardo Quintela consiguió el 25%, hay un 75% del padrón que no lo votó. O sea, por así decirlo, él dice, hay un 80% que no votó la vieja política. ¿Se ha visto de ese modo? Mire, hace 4 años, cuando Alberto fue candidato a diputado provincial, nosotros lo acompañamos en esa campaña. Él salió segundo, con el 17% de los votos. Ahora el Partido Justicialista tiene el 25% de los votos. Esos análisis que dan vuelta a los resultados, mire, hay que reconocer la voluntad de las mayorías. Habla de la cuando banca. cuando el peronismo perdió en La Rioja en la última elección, salimos a reconocer la victoria. No salimos a hacer análisis de que pierden. Salió a reconocer la derrota. La derrota. Aún así, la banca de Paredes hay que decir que fue testimonial, porque nunca asumió. La última. Sí, fue testimonial. De manera que las urnas hablaron y los demócratas tienen que saber escuchar el resultado de las urnas. Pero bueno, espero que los compañeros entiendan el mensaje popular, y reflexionen. Y ellos también tienen que estar dispuestos a escuchar. Pero ¿por qué todo o medianamente, digamos, en este caso, Bossetti con Paredes Urquiza y sus equipos, respectivamente, critican al justicialismo como la vieja o la dirigencia actual, como la vieja política, que ya están cansados, cuando ellos formaron parte, digamos, de esa vieja política que ellos tanto critican? Mire, el tema de la vieja política, Claro. de la nueva política, ¿la política es buena o es mala? ¿Hay buenos dirigentes o malos dirigentes? Yo creo que lo hacen por una mera especulación electoral. Mire, hay autoridades partidarias del peronismo que han sido candidatos por otros partidos políticos.
¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestra juventud? De abrirles el justicialismo u otros partidos para que sean protagonistas también y que puedan militar y que puedan formarse. ¿Qué ejemplo estamos dando cuando una autoridad partidaria es candidato por otro partido? Esto es una cuestión que no puede ocurrir. Así como estamos dispuestos al diálogo adulto, maduro, sincero, hay cosas que en política no se pueden permitir. Por eso tenemos que poner en funcionamiento los tribunales de disciplina partidario para que corrijan este tipo de acciones. ¿De qué vale que yo sea secretario general de un partido, del peronismo, y salga de candidato de otro partido? Me parece que es un pésimo ejemplo. Bueno, hay muchos sectores del peronismo. Ya que hablamos de peronismo, me gustaría, por ejemplo, traer a colación la doctrina del peronismo, ¿no? Juan Domingo Perón siempre habló, y está escrito, y hay videos incluso, después podemos chequear también los archivos en video, donde Juan Domingo Perón habla de que hay intereses encontrados cuando un dirigente peronista se pasa a otro partido, está sacando los pies del plato, se va a las filas del enemigo, en fin, todos los ejemplos que el general habla. Hoy por hoy eso parece que la doctrina no es aplicada por algunos. Perón decía que en el movimiento no había amigos ni enemigos. Exacto. Había intereses comunes o contrapuestos. Exacto. Pero era una gran verdad. Pero también lo que vos decís es cierto. Yo creo que tenemos que respetar a los militantes del justicialismo. No puede ser que lleguemos a la función pública levantando las banderas ideológicas de un movimiento doctrinario y en la acción de gobierno nos olvidemos de ese partido que nos ayudó a llegar. Yo creo que eso es defraudar la voluntad del electorado. De manera entonces que si esa es la nueva política, llegar con un partido y después aliarse con los sectores que están en las antípodas del justicialismo, me parece que eso no es la buena política. Debemos ser consecuentes con nuestro pensamiento, claro, con nuestra, digamos, con nuestra línea de acción. No podemos decir una cosa y hacer otra. Debemos predicar con el ejemplo. Y eso es lo que está faltando en algunos sectores que se dicen peronistas y que reniegan de nuestras propias banderas. Ariel, la derrota que sufrió el bocetismo en toda la provincia prácticamente, porque el único estamento en donde ganó fue en el departamento de Sanagasta con Federico Sviroli, ¿fue consecuencia de su alejamiento del PJ? Pero que no le quepa la menor duda. Porque perdió en Capital. El vicegobernador es presidente del Partido Justicialista del Consejo Departamental, yo soy el secretario general. Y el presidente no puede salir a hacer política por otro partido que Acción Yojana. No se puede estar partido y tener otro partido. Claro. Paredes Urquiza, afiliado al justicialismo, ¿sí? Apoyando a otro partido político. Hasta hace poco tiempo presidente de Capital. Eso es bastardear a la democracia. Que renuncien al partido. ¿Por qué no renuncian al peronismo? Me parece que eso sería lo más coherente. Paredes Urquiza también es autoridad en el PJ, ¿no? ¿Quién? Paredes Urquiza. No, era presidente del Consejo Departamental. Así es. Pero ya no está más. Sí, ahora no tiene cargo. Pero es afiliado. Está afiliado, claro, lógicamente. Felipe Álvarez también es afiliado. Y salen por otro partido. ¿Qué significa eso? Ahora, si tienen dignidad, tienen que renunciar al partido. Pues si tienen coherencia, digamos. Sí, tienen coherencia. Para ser coherente. Igual, Beder Herrera destacaba en la conferencia de prensa, digamos, este acto electoral, porque mayormente las listas que se presentaron eran peronistas justicialistas, en realidad no por el partido, pero sí con otros partidos, con otras fuerzas, y que han ganado, que han sumado puntos. Entonces se ha medido, según lo que decía Beder, el peronismo y el justicialismo en la provincia que ha ganado, más allá de los votos de Tere y Ricardo Quintela. El justicialismo ganó en toda la provincia, es decir, en los departamentos donde hubo elecciones. En Maranzán ganó Romero, en Vinchina ganó Oviedo, en Chepe Saúl, en Chepe ganó Saúl, digamos, en todos los departamentos donde hubo elecciones, en Castro Barros del Moral ganó Marcelo del Moral con el 70% de los votos. De manera que ha sido un buen resultado electoral.
y principalmente aquí en la capital, donde es el principal bastión, donde vive más de la mitad de la población de La Rioja. Por eso las responsabilidades que tenemos de cara al futuro son aún mayores. Tenemos que trabajar mucho. Las elecciones pasaron, vienen por supuesto otras elecciones, pero hay una responsabilidad institucional que tiene el gobernador Casas que es superior a cualquier circunstancia electoral. Tenemos que llegar con políticas públicas a los diferentes sectores que están necesitando la acción del gobierno. Y aquí no se trata, reitero, de echar culpas o responsabilidades. La responsabilidad de gobernar la tiene tanto el oficialismo nacional como el oficialismo provincial. Y aquí hay actores importantes de la oposición al gobierno peronista que tienen responsabilidades institucionales en nación. De manera que la sociedad ya está cansada de las peleas de la dirigencia política, por intereses subalternos, por intereses espurios. Tenemos que poner nuestra energía en trabajar para la gente. La gente no la está pasando bien. Claro. Bueno, Esteban, muy bueno tu programa. Queremos mandarle saludos a Ariel Puisoria, gracias por apoyarnos. Jorge y Paulo Portales le envían saludos. Barrio Antártida, muchachos. Mira vos. Bueno, felicitaciones, dice, este triunfo es de Beder, dice Natalia. ¿Es de Beder el triunfo? Es el triunfo del justicialismo. Mire, el propio doctor Beder, cuando hablan de bederismo, él dice, no, eso no existe. No existe el personalismo, no existe, existe el justicialismo. Sí. Y por ahí criticaban, digamos, o la gente, el común, a través de las redes sociales, el por qué era Beder Herrera el que hablaba, el por qué. Y en realidad es el presidente del PJ, es Mire, la autoridad para hablar en realidad. Se pasaron la campaña hablando en contra de Beder. Si Beder no fue candidato. No tenía nada que ver. Sí. Después no tenía nada que ver, es una falta de respeto a la inteligencia de la gente. En la conferencia de prensa, en Casa de Gobierno, bueno, entre una de las preguntas, le consultan al doctor, ¿usted va a ser candidato a senador? No. No, nada Fue más. tajante. Muy, de manera que si ese va a ser el mensaje en las próximas elecciones en contra de Beder, cuando no va a ser candidato, se les acabó me parece que van por... Se le acabó la mentira, se le acabó el verso. Se le acabó Muchachos, la estrategia, digamos. Propongan. Y yo le pregunto a todos esos dirigentes que lo critican a Beder, que comparen quién hizo uno y quién hizo otro. Mire, aquí hay que predicar con el ejemplo, decíamos. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Si hay un dirigente en La Rioja que diga así, yo me paro aquí, yo hice esto. Esto es lo que yo dejé para las futuras generaciones. Lo vamos a respetar. Lo vamos a respetar. Ariel Puisoria, muchas gracias por acompañarnos. De verdad, ¿usted reconoce como que ha sido uno de los partícipes necesarios en la elección? Mire, yo entiendo a la política como construcción colectiva. Los esfuerzos individuales no existen, son una mentira, que el operador... Es toda una cosa de la prensa. Ahora yo soy sí. una pieza más. Yo soy una pieza más. Una pieza más. No la más importante, una pieza igual que de cada compañero, cada dirigente social, cada dirigente del barrio, cada funcionario, una pieza más en esta estructura orgánica del movimiento y que felizmente ha sido reconocida por la voluntad popular. Muchas gracias, Ariel Gracias a Puisoria. ustedes. Gracias por acompañarnos.